Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a continuar con la segunda parte de esta miniserie de eventos maravillosos. Vamos a orar primero para entregar este tiempo al Señor. Entonces, Señor, queremos darte gracias por esta bendición de poder cada 15 días recibir más de ti, de tu palabra, aprender más de ti. Somos muy bendecidos. Yo soy el más bendecido de todos cuando estoy preparando esto. Pero sabemos, Señor, que tú tienes bendición para tu iglesia con este tipo de enseñanzas. Te damos gracias, Señor, porque dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad, todavía tenemos mucho por qué aprender. Y yo creo que hasta que tú vengas y nos recojas, lleguemos a tu presencia, vamos a estar aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a siempre tener un corazón dispuesto para aprender, para entender cuál es la voluntad tuya a través de las escrituras y siempre estar agradecidos con lo que cada día estamos aprendiendo y recibiendo de ti. Ayúdanos, Señor, a no creer que nos las sabemos todas, que por el contrario queremos cada día más de ti. Te entregamos estos minutos, esta sesión que vamos a ver hoy de eventos maravillosos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada o antepasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo dos eventos? Voy a continuar con uno que comenzamos la semana pasada también, sería el tercero y hoy tratemos de continuar, terminaremos en el cuarto. Recordemos que estos eventos que estamos viendo tienen unas características. Son eventos que nunca se habían visto para el momento en que ocurrieron, pero que eran anunciados. De alguna manera se había escrito sobre estos eventos. Llegaron en momentos de oscuridad, de maldad terrible, justo en los momentos con los cuales ocurrieron pecado, depravación, desesperanza y por supuesto apostasía. Eran situaciones de la historia en donde el hombre estaba perdido, no tenía otra salida. Y ya el mundo estaba tan terrible que ya era demasiado incómodo, ya era algo que insoportable. Todos estos eventos han tenido un héroe, han sido objeto de burla, escepticismo, incredulidad. Solamente Dios podía hacer estos eventos. Hubo gente de todas maneras que esperaba que esto ocurriera. No eran todos, eran los escogidos para disfrutar de ese momento. Eran eventos que transformaron la humanidad. Tres ya ocurrieron y hay uno que está por ocurrir. Repasemos así rápidamente. La semana pasada estuvimos viendo dos, que eran el diluvio y el mar rojo cuando se abre en dos. Si no se acuerdan, pueden ir al video que está en YouTube y lo pueden repasar, lo pueden revisar. Comenzamos también el siguiente evento maravilloso que fue la resurrección de Jesús. Ha sido de lejos, junto con el nacimiento y la venida de nuestro Señor, pero mirando la resurrección, el evento más impactante, más relevante, más importante, no solamente para el cristianismo, sino para la humanidad, que fue la resurrección del Señor Jesucristo. Fue algo que no se puede comparar con ninguno de los eventos que han sucedido, sin embargo, están relacionados unos con otros. De este evento alcanzamos a ver algo la semana pasada, es algo que nos debe a nosotros llamar mucho la atención cuando todos los eventos de la Biblia tratemos de verlo como que no sea simplemente una historia bonita o algo así, sino que cada evento, cada cosa que tiene la Biblia es algo que trae una relevancia, una importancia grandísima para nuestras vidas. Y este, por supuesto que lo fue, la resurrección de Jesús, algo que nunca se había visto, tanto los jueces como los profetas, como reyes, si bien eran personas importantes, murieron y no volvieron a venir a la vida. Por más que se hubiera pensado que, por ejemplo, venía Moisés o venía Josué, etcétera, grandes hombres, ellos murieron. Solamente hasta que llegó Jesús, esto se cambió completamente, porque Jesús es el único que volvió a la vida, pero ninguno esperaba que esto ocurriera. Pero el evento de Jesús es tan importante que es la base de todo el Evangelio. Y cuando a ustedes les pregunten qué es el Evangelio, no duden nunca en decir que es 1 Corintios 15 del 1 al 4. Anabel, ¿tú lo puedes leer, por favor? Sí, dice, pero os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Gracias, Anabel. Este es el evangelio que Jesús le reveló a Pablo y es el evangelio que toca directamente a la iglesia. ¿En qué se sustenta el evangelio? En las escrituras. Y las escrituras dijeron que iba a venir el Mesías, que iba a morir por nuestros pecados, que iba a ser sepultado, iba a resucitar al tercer día. Esa es la base del evangelio. Vemos que la resurrección de Jesús es tan importante que
Hoy en día, si nosotros estamos aquí, es por eso. Si nosotros vamos a vivir una vida eterna, es por eso. O sea, 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. También lo encuentran en Salmos 6, 16:10, Isaías 53:10. Jesús mismo lo había anticipado. Desde que se dijo desde un principio sobre la resurrección y la venida del Mesías, Israel tenía que estar, ¿cómo se dice?, pilosos, saber que esto iba a ocurrir, pero no fue así. Fue totalmente diferente porque lo rechazaron. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque en ese momento el mundo estaba tan lleno de pecado, tan lleno de maldad, que estaba como ciegos y solamente algunos que abrieron sus ojos o que abrieron su corazón, más bien, pudieron disfrutar de esto. El mundo estaba sin esperanza. Ya lo había dicho Habacuc, del 1, o sea, Habacuc 1, del 1 al 4, pero también lo habían dicho los profetas. Esta presentación está llena de Biblia, llena de versículos. No todos los voy a poder leer, varios los voy a poner en pantalla, pero para que ustedes pues lo miren con calma. Todo está sustentado bíblicamente. Este mundo en que en momentos llegó Jesucristo estaba tan corrompido, tan malo, estaba tan lleno de desesperanza. Si no llegaba Jesús en este momento, la humanidad iba derechito a la destrucción. Ya habían pasado 4.000 años de historia desde que Adán fue creado, aproximadamente 4.000 años. Jesús había llegado al cuarto día. Acuérdense, segunda de Pedro dice, un día es como 1.000 años es como un día. La dispensación de la ley ya estaba llegando a su fin. Se le dio la ley a Moisés. Los israelitas eran los encargados de tener ese tesoro para cuidarlo, pero también la ley fue exportada a casi todas las culturas y sociedades del mundo y todo el mundo se benefició de la ley para saber qué era pecado y qué no era pecado. Aunque no todo el mundo creyó en el Señor, en Dios, pero de todas maneras la palabra sí llegó a todo el mundo. Países enteros, códigos de leyes enteros fueron basados en la ley mosaica. Pero de todas maneras, al tener los hombres esa responsabilidad, todo lo que caiga en manos de los hombres va a ser imperfecto, va a terminar en algo que no es bueno y va a terminar en desastre. Cuando Dios nos deja a nosotros los hombres, que nosotros administremos y manejemos nuestras vidas, termina siempre en desastre. Y hoy en día está ocurriendo lo mismo. Israel, que era la esperanza de la humanidad, había sucumbido ante las naciones que la habían conquistado. Había sucumbido política y militarmente ante Roma, pero no solamente ahí. Ellos estaban esperando que llegara su Mesías para que los liberara del imperio romano, que llegara un gran guerrero, como ya lo habían tenido con David. Y ellos esperaban eso, eso era su esperanza. Pero peor que haber sucumbido militar, políticamente ante Roma, era haber sucumbido moralmente, espiritualmente. Roma siempre que conquistaba algún territorio, también imponía su religión, sus dioses paganos. El mundo entero, inclusive Israel, había sucumbido ante el paganismo romano. No voy a hablar de todo lo que significa el paganismo romano, etcétera, porque yo creo que ya más o menos hemos hablado algo de esto, pero podemos imaginarnos la podredumbre en que estaba toda la tierra en ese momento. Pues ya sabemos lo que ha significado siempre el romanismo y todo lo que tiene que ver con la idolatría. Acuérdense también, cuando nos devolvemos a los otros dos eventos, qué pasaba cuando vino el diluvio. Pues había una maldad, cosas terribles. El ser humano había sucumbido moralmente. Dios decidió borrar completamente el planeta por la maldad que había en ese momento. También cuando vino Moisés a salvar a Israel, la maldad que había, porque también Israel había sucumbido ante la idolatría egipcia. Y aquí no era mucho la diferencia. Jesús vino justo en el momento a cambiar todo y a traer luz. Jesús fue la luz que caminó en una tierra que estaba completamente en tinieblas. La resurrección de Jesús está en Juan 1:5, en Isaías 60, del 1 al 3, Salmo 39, 6 al 7. Muchos lados de la Biblia la podemos ver. Solamente leamos Isaías 60, del 1 al 3. ¿Quién está por ahí? Pilas como para leer. Está en la pantalla. Yo leo si quieres. Dale, Efraín, por favor. Isaías 61:3. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista su gloria, y andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Gracias, Efraín. Y el Salmo 39, 6, 7 nos dice también, ciertamente en tinieblas anda el hombre, ciertamente en vano se inquieta, junta y no sabe quién lo llegará. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza en ti está. Jesús llega justo en ese momento de maldad, de depravación, de pecado,
de desesperanza y especialmente y tristemente de apostasía. Apostasía era que la verdad había sido revelada a través de la ley a Israel, pero Israel había negociado completamente con Roma, se volvió un negocio, ya no era fe dependiendo de las circunstancias políticas, los religiosos habían sucumbido ante el Estado romano y eso fue apostasía. El hombre estaba perdido. Entonces, bueno, aquí Salmo 107, del 13 al 14 dice, luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. En Efesios 2, del 1 al 5, dice, Él os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados. En otro tiempo anduviste conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora en los hijos de desobediencia. Entonces el mundo estaba bajo el poder de Satanás. Y ahora creo que puede ser casi que en el mismo nivel o peor que como estuvo en este momento. Él es llamado el príncipe de la potestad del aire. Y peor, porque ahora está utilizando los aires, que son las telecomunicaciones, para poder lograr sus objetivos. Dice aquí Pablo que entre los cuales también que conversamos en otro tiempo en concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y los pensamientos. Y ese ha sido el problema siempre del ser humano. Cuando ha hecho la voluntad de la carne, de los pensamientos, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, dice el Señor. También éramos como los demás. Pero por eso fue que Dios le dio a Moisés la ley a Israel para que no fueran como los demás. Vino Jesús a este mundo precisamente para que el que lo recibiera no fuera como los demás. Dice más adelante en el 4, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. El Señor ya tenía planeado darnos ese regalo de gracia de salvación a través de Jesucristo, que se los dio a los israelitas en ese momento y luego para todo el mundo. Justo llegó cuando el hombre estaba perdido. El mundo ya era un sitio donde no cabían los justos, donde no cabían las personas que esperaban al Señor. El mundo estaba incomodando demasiado. Y hay un ejemplo muy bonito que está en Lucas 2, 25 al 26 y luego continúa al 29 al 32. Dice que Simeón era un hombre en Jerusalén, un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo era sobre él. Muy importante estas palabras. Una palabra puede cambiar todo en la Biblia. Por eso yo insisto mucho en que se lea una Biblia de versiones puras. El Espíritu Santo era sobre él, dice, no estaba en él, es diferente. Aquí el Espíritu Santo todavía no había sido repartido al ser humano. El Espíritu Santo bajaba y se posaba sobre algunas personas y luego se iba, como ocurría con David, como ocurría con grandes hombres, etc. Aquí el Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta antes de que viera a Cristo el Señor. Muy importante, que dice, no verá la muerte antes de que viera a Jesucristo. Simeón era una tipología de un hombre justo y piadoso que recibió una promesa que no vería la muerte hasta que vería a Jesucristo, para que lo anoten por ahí en algún lado. Entonces dice, cuando Simeón vio al bebé o al niño Jesús, más bien, dice, despide a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has aparejado ante la faz de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Simeón aquí profetizó lo que iba a hacer el Señor antes de que él se fuera. El mundo era un lugar que incomodaba a este hombre justo y piadoso. Cristo era la única esperanza en ese momento y fue la esperanza para ellos y sigue siendo la esperanza para nosotros. Él es la esperanza de gloria. Está en Colosenses 1, 24 al 27, que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto anotémoslo porque lo vamos a necesitar en el último evento. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que se cumpla la palabra de Dios. ¿Cuál es? A saber, el misterio que ha estado escondido desde los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a los santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio del que habla Pablo aquí es la iglesia. La iglesia es uno de los misterios de Dios
que nunca se reveló en el Antiguo Testamento, pero a Pablo se le reveló. Cristo es la esperanza y Cristo es la cabeza de la iglesia que se le reveló a Pablo. Como todos estos eventos, la resurrección de Jesús tiene un héroe. Aquí no podemos hablar de identificar a uno, digamos, un nombre de un héroe, porque aquí es Dios manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acuérdense, no son tres dioses. Y es muy importante que tengamos en cuenta en esto porque por aquí nos atacan personas tanto ateas como de otras religiones, que dicen, ay, ustedes los cristianos son politeístas. No, es un solo Dios, que Dios tiene su manifestación según su poder y según su voluntad, como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra era con Dios. La palabra es Jesús, palabra con P mayúscula, Dios uno solo, pero Él se despojó a sí mismo para darnos a Jesucristo. Es que Romanos 8:11, el Espíritu de aquel que resucitó a los muertos, de los muertos a Jesús. Entonces estamos viendo el poder del Espíritu Santo, que es el que actúa aquí, es el mismo Dios, pero es el Espíritu Santo tiene una misión, Dios tiene, Padre tiene, es el commander in chief, pero de él sale el Espíritu Santo que tiene una misión, de él sale el Hijo, que es Jesucristo, que le tocó hacer el trabajo sucio en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar al lado del pecado. Es imposible, es incompatible. Dios y el pecado son incompatibles. Por eso era que quien le tocó hacer el trabajo, yo digo el trabajo sucio, fue a Jesús, porque Jesús se hizo hombre y al hacerse hombre, él sí pudo estar caminando entre nosotros, entre un mundo lleno de tinieblas y lleno de pecado. Entonces ya cuando él terminó su misión en la tierra, Jesús, pues viene el Dios Padre y se lo lleva a través del Espíritu Santo. Y ese mismo espíritu que sacó a Jesús de los muertos es el que luego entra en nosotros, estos cuerpos mortales, y es lo que dice Romanos 8:11. Entonces, un trabajo espectacular de nuestro héroe Dios a través de su obra, el Espíritu Santo, que recupera a Jesús de allá de la muerte. Primera Juan 5, del 6 al 7, póngale atención acá, son dos partes, dice, este es el que vino por agua y sangre, es a saber Jesucristo, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, este verso acá, varias versiones no lo dicen completo, no lo tengo aquí como pues, para mostrarlo, pero no lo dicen así, tal cual, pero esto es contundente para mostrar Dios trino, ¿sí? Tres en uno. Entonces, nuestro héroe aquí es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para trabajar en la resurrección de Jesús, cosa nunca vista hasta ese momento. Pablo, ¿se puede leer en otra versión para ver qué dice? O sea, pues por decir algo, en la Reina Valera normal y dice diferente. Hay algunas que lo dicen, yo no lo tengo acá, pero se los puedo dejar Por ejemplo, escrito. este dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Sobre todo Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea, ahí dice la palabra es el Verbo Jesús. sí, digamos, no, yo no digo esa versión específica, otras versiones eliminan una parte. Yo después Ok. le digo cuáles, pero no es el motivo de esta charla, pero lo que sí es que es importante que son los tres en uno. A mí me gusta más la versión cuando habla de la palabra. Acuérdense cuando nos enseñaron español en el colegio. Una oración tiene sujeto, verbo y predicado. ¿Sí me entiendes? O sea, el verbo acompaña al sujeto y es caracterizado por el predicado. Es como si fuera una palabra más, el verbo. Y eso es una versión, aquí hablándolo a carta blanca, es una versión católica, la parte del verbo. La versión antes de la católica habla de la palabra. Y la palabra es general, no es solamente el verbo. La palabra es la palabra. No es solamente un verbo, no es algo en acción, es la palabra. Y es mucho más profundo que el verbo. Pueden ir a revisar uno de los cursos que hay sobre las versiones bíblicas, que se llama Con que Dios os ha dicho. Ahí habla del origen de las Biblias y puede explicar un poco más a este respecto. Gracias, Anabel. De todas maneras, hay versiones que no enfatizan en que los tres son uno solo. Pongamos aquí ahora mucha atención en los escogidos. ¿Quién cree que son los escogidos? Bueno, vamos a contestar esta misma pregunta todos con lo que vamos a ver ahora. Los que ponemos nuestra fe en lo que hizo Todos Jesús, la nosotros. sangre de Cristo, en su obra redentora. Todos los que la ponen, bien sean judíos, gentiles,
que al creer en esto se convierten en la iglesia. Romanos 3, 22, 26. ¿Quién está por ahí que pueda leer? ¿Alguien que no haya leído? Gina. La justicia, dijo, de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificado del que cree en Jesús. Gracias, Gina. Entonces, ¿qué es justificar? Es básicamente que Jesús toma nuestro lugar. Él dice, sobre mí cae el pecado. Entonces, Él nos justifica a nosotros delante del juez. El juez es el que dice, ¿te condeno o no te condeno? Jesús dice, no, yo voy y me pongo en lugar de él o de ella. Entonces, la justicia de Dios cae sobre Jesús. Pero Jesús no se podía presentar él solito así, mira, yo soy Jesús. El abogado tenía que presentarse con algo para pagar la deuda. Cuando uno llega a donde un juez, uno dice, bueno, aquí este señor debe 100 millones, aquí está, listo, y la deuda queda pagada. Pero él no podía venir con monedas, no podía venir con plata, no podía venir con cosas materiales. Jesús fue y mostró su sangre. Cuando Jesús muestra su sangre ante Dios, está pagando el precio por nosotros, por nuestros pecados. Entonces es por la fe en su sangre es que nosotros somos libres, porque él pudo haberse presentado con otra cosa, pero Dios no se lo iba a valer. Entonces fue con la sangre de Cristo. Esa pequeña gran diferencia es lo que hace a la persona creyente o no creyente. Porque muchas veces la gente dice, no, yo recibí o él recibió a Jesús en su corazón, pero ¿qué significa? Muchas veces la gente no sabe qué significa. Que Jesús pagó el precio con su sangre. Y hay que creerlo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces los escogidos somos los que creemos lo que Jesús hizo, ese sacrificio que hizo por nosotros. Al creer nosotros entonces en ese sacrificio, ¿qué pasa? Nace algo nuevo. Los que ponemos nuestra fe en la obra redentora de Jesús mediante su sangre recibimos el beneficio de un ¿qué? De un nuevo testamento. El testamento viene cuando muere el testador. Jesús caminó en el Antiguo Testamento. Jesús caminó con la ley. Pero cuando Jesús muere, ya un testamento nuevo. Y ese testamento nuevo es el que nos beneficia a nosotros. Está en Hebreos 9, 14, 17 y nos da una nueva vida. Y ese es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento arranca con la muerte de Jesús, con la muerte del testador. Dejó el regalo, la herencia. Dejó ese testamento, es decir, vida eterna. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Está claro? Sí. Sí, está claro. Bueno, perfecto. Entonces seguimos. ¿Pero qué pasó? Este gran evento estuvo rodeado también de burla, de escepticismo, de ataques. Se burlaron de Jesús. Mateo 27, del 39 al 44. Jesús en medio de su agonía, la gente se burlaba. Le decían, tú, el que destruyes el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Se burlaban de él. Ay, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende de la cruz y te vamos a creer. Se burlaban de él. Los mismos ladrones también que estaban con él se burlaban, los soldados, todos, los religiosos, todos. Satanás pensó que había ganado. Satanás se burló, él mandó a todo el mundo a que se burlara de él. Él dijo, ya de aquí para adelante me toca a mí, porque acuérdense desde el Génesis cuando Dios le dice a la serpiente, su simiente te herirá la cabeza. Entonces él dijo, yo ya acabé con la simiente de la mujer, o sea, acabé con Jesús, lo maté, así literalmente, maté a Dios. Ya de ahí para adelante iba a celebrar tomando el mundo completamente para él, pero no se esperaba lo que Jesús hizo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y él es hecho primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte vino por un solo hombre, también por un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Porque a la manera en que Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados, mas cada uno en su propio orden. Cristo las primicias, que con Jesús también resucitaron varios, esos son las primicias. Después los que de Cristo en su venida. Después viene el fin, cuando hubiera entregado el reino a Dios Padre, cuando hubiera batido todo imperio, toda autoridad y poder. Porque es menester que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Satanás hizo, ops, me salieron con una que yo no me esperaba. Lo que él pensaba que iba a ser la derrota más grande de Dios fue la victoria más grande para Dios. De ahí para adelante, su tiempo comenzó a ser contado. Ya está cantado desde ese momento cómo es que va a terminar. Va a poner todos sus enemigos debajo de los pies, sus enemigos de Dios, y Satanás va a ser ahí, va a estar debajo de sus pies. La vergüenza más grande de Satanás la hizo Jesús con esta obra de resurrección. Él no se esperaba esto, que fue una derrota absoluta. Él pensaba que iba a ganar, pero perdió. Si él hubiera sabido que matando a Jesús iba a tener la derrota más grande de su vida, él no lo hubiera hecho. Pero él lo hizo, y siendo, o sea, perdóneme que lo diga, muy bruto, porque es que estaba escrito, pero estaba escrito de una manera que él no entendió cómo iba a venir. Solamente los entendidos en el corazón lo conocen, lo saben. Solamente los que en su corazón arde y entienden y tienen el discernimiento de Dios, de lo que Dios va a hacer, son los que no importa que venga lo que venga, saben que al final Dios va a salir con la suya y el Señor va a cumplir su promesa. Entonces, esos que creyeron, que fueron los profetas del Antiguo Testamento, los discípulos, los apóstoles, luego los padres de la iglesia, más adelante, digamos, cuando la iglesia estaba comenzando a nacer, todos ellos creyeron. ¿Cómo será que creyeron tanto que murieron, dieron su vida por su fe? La iglesia creyó. La iglesia comenzó a nacer. La iglesia comenzó a crecer por la fe de lo que hizo Jesús, su obra completa en la cruz. Aquí vino la siguiente etapa de la obra del Señor, que es un pueblo que no se esperaba que fuera pueblo, porque el pueblo era Israel. Un pueblo nace de aquí, que es la iglesia. Y ese pueblo es la prometida del Señor, para la cual Jesús va a venir y va a ser el siguiente evento que vamos a ver más adelante. Entonces, en esta resurrección de Jesús, los que creyeron fueron todo el paquete de personas, tanto el Antiguo Testamento como luego los que creyeron después de la muerte de Jesús, son los beneficiados de este evento maravilloso. La muerte de Jesús es una esperanza no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Israel todavía sigue en la ley, pero la ley, aunque es buena porque sacó el pecado a la luz, la ley no fue suficiente. Con este evento de Jesús ya se acabó la ley mosaica. La Biblia dice que Jesús es el fin de la ley, ¿sí? Y luego sale otro momento de la historia. Tan evidente es la dispensación de la gracia, que a partir de qué momento que el Señor Jesucristo nació, se habla de antes de Jesús y después de Jesús. Después de que muere Jesús, 33 años después de que él nace la dispensación de la gracia, que es en donde nosotros estamos acá, nos encontramos. Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Comienza, entonces, bueno, se acaba la dispensación de la ley, que duró más o menos 1600 años desde Moisés, y comienzan una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Hasta ahí entonces vamos a cubrir este evento de la resurrección de Jesús, que es un evento maravilloso, un evento imposible. Y vamos a comenzar a ver el siguiente evento. Entonces, no sé si están preparados. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas? ¿Alguna opinión? No, señor. No, Sigue, está sigue, todo sigue, muy sigue. interesante. Saulo, Señora, yo tengo una pregunta. dime, Esperanza. Tú dijiste que con el nacimiento del nacimiento de Jesús quedaba, o sea, se acababa la ley, pero en la parte que dice que Jesús dijo, no vine a abolir la ley, sino a confirmarla. No Sí, vine a no, abolir la ley y los profetas, sino a confirmarla. sí, no, con el nacimiento de Jesús no se murió, no se acabó la ley, fue con la muerte de Jesús en la cruz, no con el Ah, nacimiento. ya, pero igual cuando él estaba predicando, decía que en ningún momento venía a abolir o a terminar con la ley, Correcto, así fuera estando pues vivo o muerto, porque no exactamente. sé Entonces, decir, voy a porque repetirlo porque lo alcancé a decir un poquito. Entonces, ¿por qué Jesús dijo eso? Todo lo que dijo Jesús, nada se contradice. Entonces, para entender, porque algunas cosas en la Biblia son aparentemente confusas o contradictorias, yo le aplico algo que el Señor me enseñó hace 3 años para acá, que son dispensaciones. ¿Qué pasa? Es el fin de una cosa y el comienzo de otra. Es la única manera de poder entenderlo. Entonces, cuando Jesús caminó
sobre la tierra, Jesús estuvo caminando bajo la ley. Bien. Porque si Jesús no hubiera cumplido la ley, Jesús se hubiera vuelto pecador ante los ojos de los hombres. Y la ley fue el regalo que Dios le dio a los hombres para también decir quién era pecador y quién no era pecador, no solamente ante los hombres, sino ante Dios. Entonces, cuando Jesús estuvo caminando en la tierra, él fue primero judío, entonces tenía que cumplir la ley, y él no vino a quitarle ni una tilde, dice, ni una tilde pasará, ¿sí? Ni una coma pasará. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces él dijo, yo vine a cumplir la ley. Tan así vino a cumplir la ley que la ley decía que la única manera de que hubiera limpieza o expiación de pecados era a través del derramamiento de un cordero. Sí. Tan así vino Jesús a cumplir la ley que él fue ese cordero. Pero entonces él vino a cumplir la ley, y no solamente vino a cumplir la ley, sino que él se hizo cumplimiento de la ley. Porque nadie lo podía, la ley es imposible de cumplir. La ley no son solamente los 10 mandamientos. La ley es todo el código mosaico, toda la ley mosaica. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos dados a Moisés en el Sinaí con las tablas, pero la ley tiene todo un código completo de otras cosas que tenían que hacer los judíos. Entonces estaba el lavamiento, estaba también el tema de los sacrificios, etcétera. Todo eso es la ley. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, él dijo, yo vine a cumplir la ley. Y él caminó en la tierra con nosotros y cumplió la ley. Pero cuando Jesús muere, cuando el Cordero de Dios derrama su sangre, cuando la sangre de Cristo se hace una realidad, ya no se necesita la ley para ser salvo. La ley era ¿para qué? Para justificar a la gente. ¿Qué significa justo? Justificar es, ok, el juez dice, ¿eres condenado o eres absuelto? Entonces, por hacer todo el esfuerzo de cumplir la ley, son obras de justicia por la cual las personas son justificadas. Pero con el derramamiento de la sangre de Jesús, ya no se necesitan nuestras obras, porque nuestras obras de justicia, dice el Señor, son como trapos de inmundicia. Con el derramamiento de la sangre de Jesús, lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar ese hecho, que es el derramamiento de sangre de Jesús, para que la salvación venga por gracia, por un regalo. No se necesitan nuestras obras para que seamos salvos, porque nuestras obras nunca van a lograr la salvación, porque la obra más importante fue la que hizo Jesús en la cruz. Entonces él dice, yo he venido a cumplir la ley, pero luego la ley ya no se requiere para salvación porque Jesús ya hizo toda la obra completa. No sé si hay duda, inquietud. No, súper, a mí me quedó claro ya. No sé si te di, pero a mí sí. Exacto, entonces es muy importante. Entonces, cuando Jesús muere, comienza otra dispensación, que es la de la gracia. Nosotros, gracias al Señor, no necesitamos cumplir la ley para ser salvos. Nosotros conocemos de la ley para saber qué es pecado. Peri, no te escuchamos, se te fue la onda. Bueno, entonces, Sí, ya estoy escuchando, gracias, Saulo. Que escuché toda la explicación y sí, pues me quedaron varias cosas que tenía dudas, me quedaron muy claras. Mil gracias. bueno, gloria a Dios. Me alegro mucho. Y si tiene más preguntas, claro, podemos seguir hablando, ¿vale? Sí, sí. Bueno, ahora viene otro evento. Ya hablamos de 3 eventos. Hoy creo que no vamos a terminarlo todo, pero vamos a comenzar. Viene otro evento que es otro evento maravilloso que cumple todas las mismas características de los eventos que hemos visto anteriormente. Y este evento maravilloso se llama el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Es la doctrina más atacada de todo el cristianismo. Póngale cuidado. La atacan los inconversos. Pero Total. también la atacan casi todas las vertientes del cristianismo, Del cristiano. de los Sí, cristianos. es Sí, verdad. casi todas las vertientes lo atacan. O sea, ustedes van a ver a un ateo, a un judío, van a Y a un ver cristiano, y a un cristiano atacando lo mismo, atacando lo mismo. Sí. atacando el rapto de la iglesia. Gloria a Dios, hay mucha gente que no, o sea, todos, pues hay mucha gente que no, pero solamente los que entendemos que Dios ha dividido la historia de la humanidad en dispensaciones, podemos entender un poco lo que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Dispensaciones es la otra doctrina que es
súper atacada, de las más atacadas. ¿Por qué? Porque el diablo se encargó de justificar muy bien por qué atacar dispensaciones. Una falencia muy grande, un hueco muy grande que tiene la iglesia de no conocer esto porque, digamos, es una enseñanza vetada, vetada, vetada. No, la gente no quiere que le hablen de eso. Entonces yo digo, ¿por qué vetan una enseñanza? Escuchen, escuchen y luego dicen, tomen sus propias conclusiones. Entonces, dispensaciones también es atacada. Solamente para comentar algo muy rápido, Pablo habla de dispensaciones 4 veces, 4 veces. Y entonces ahora es donde viene el tema, Anabel. Casi todas las versiones de la Biblia, las traducciones de la Biblia, quitan la palabra dispensación, la convierten en administración. Pero dispensación es mucho más, no es solamente una administrar algo, sino una dispensación es un antes y un después. Por ejemplo, Dios hizo el primer día, ya terminó ese primer día, va a ser el día 2, pero Él no dice, ay, espere que es que del día 1 me faltó hacer este pedacito, entonces yo me devuelvo. ¿Sí? Y venga, ay, no, pero espere, es que yo dentro de 2 días voy a hacer otra cosa, entonces venga un momentico, voy ahí al otro día, al día 5, y estoy parado en el día 2. No, Dios termina el día 1 y ¿qué dice? Dios vio que era bueno. Luego sigue el día 2, vio que era bueno. Sigue el día 3. Él no se devolvió en los días y él no se adelantó en los días. Así son las dispensaciones. Dios le dio a Adán una responsabilidad. Dios no le dijo a Adán que tenía que tener la ley, ni le dijo a Adán que tenía que ir a la cruz. Le dijo a Adán, tienes que cuidar del huerto, pon el nombre a los animales, dispérsate por todas las naciones. Adán falló. Luego viene entonces Noé. El hombre falló. Eso es otra dispensación. Luego viene Abraham, lo que es el patriarcado. Así, entonces son los que conocen bien del tema desde hace mucho tiempo hablan de 7 dispensaciones, que concuerda mucho con los 7 días de la creación. Cada dispensación tiene mucho que ver con una función de los 7 días. Y así, vamos a hablar del rapto de arrebatamiento de la iglesia y yo le pido a Dios que con esta forma de mostrar el rapto o el arrebatamiento, mucha gente pueda conocer, mucha gente pueda entender y pueda darse cuenta que no es algo que lo vamos a imponer a las malas, sino que es algo que tiene mucha justificación bíblica y que tiene todo el sentido, demasiado sentido. Entonces, vamos a comenzar a ver la primera parte hoy. Yo les aviso si lo hacemos este lunes para terminarlo o en 2 lunes, porque sí es muy importante que esto se conozca. Como hemos hablado de todos los eventos, es algo que nunca se ha visto. Por lo tanto, no se espera que suceda. Aunque la Biblia nos habla de personas que han sido arrebatadas o trasladadas o sacadas de sus cuerpos físicos de un lugar a otro, y hemos conocido diferentes tipos de rapto en la Biblia, que tampoco es aceptado por los detractores del rapto. De todas maneras, la humanidad nunca ha visto un rapto masivo de seres humanos. Eso es algo de película, ni siquiera de película. Pero bueno, miren que ahora que lo digo, hasta allá hay una película que lo muestra, pero esa película sí le van a creer, que es una de los capítulos de esto de esta serie de películas que se llama Endgame. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la película de Marvel? En donde Thanos con un chasquido de dedos hace que se Sí, desvanezcan millones de personas por todo el mundo. sí, sí. Hasta el diablo lo pone ahí, en ese tipo de películas, porque él sabe de esto. En fin, bueno. La humanidad nunca ha visto que esto ocurra. El arrebatamiento, se los voy a leer. ¿Quién quiere? Ginny, ¿tú estás por ahí? Sí, señor, acá estoy. ¿Tú puedes leer, por favor, lo que está en la pantalla? Sí, claro que sí. A ver, porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, justamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros como estas palabras. Amén. De Tesalonicenses 4, 16, 17. Gracias, Ginny. La iglesia está distribuida por todo el mundo. La iglesia, acuérdense, no es un edificio. La iglesia, así como hay ahora la iglesia en Turquía, por la cual oramos por ellos, para que el Señor le esté protegiendo a la iglesia en Turquía, a sus hijos allá en esa nación, así como está en Turquía, está en Ecuador, está en Canadá, en Estados Unidos, en China, aunque cada vez es más pequeña, allá en ese país, en todo el mundo, que se levanten muertos, como acaba de leer aquí Ginis,
O sea, como que se levanten muertos, bueno, que haya una desaparición masiva de personas por todo el mundo, es algo que nunca ha ocurrido. Aunque ya el mundo, como lo dije ahora, se ha venido preparando en medios de entretenimiento, películas, noticias. No sé si ustedes han visto, hubo un tiempo y todavía en donde las películas de zombies fueron demasiado comunes. No sé si se acuerdan. Los zombies, Twilight y así, Bastante. películas de zombies, series, de todo, para que la gente le cogiera rabia a los zombies. Miedo, terror. Ahora, extraterrestres también. Es increíble que ahora el Congreso de Estados Unidos está está desclasificando archivos que tienen que ver con extraterrestres. Todas las noticias se están comenzando a hablar de esto. Eso no es casualidad que eso esté ocurriendo justo ahora o en estos tiempos, en estos últimos años. El diablo sabe que esto va a venir. El diablo lo sabe. Estos medios que acabamos de ver, gobiernos, etcétera, porque en la Biblia dice todos los gobiernos, todos los gobernantes hicieron guerra contra el Señor. Todos están del mismo lado. Él sabe, pero no sabe cuándo ni cómo va a ocurrir. Pero él ha venido preparando a la gente a través de programas, a través de medios, etcétera, para que en el corazón de la gente, de alguna manera, ya vean que cuando se levanten a alguien de los muertos, vamos a matarlos porque son zombies. O cuando algo suceda en este mundo y desaparezcamos millones de personas o no sé cuántas personas, los extraterrestres se lo llevaron. Y es que además que es que está escrito explícitamente. Uno de esos fue el que leyó Ginis. Pero hay muchos, o hay varios, no muchos, pero hay varios otros. He aquí un misterio, os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 51, 55. Amén. Cuando habla de un abrir y cerrar de ojos, no es que uno coja el ojo y lo cierre y se demore 10 segundos y lo abra, no. Esto se llama un parpadeo. King James lo traduce en un parpadeo. ¿Cuándo? A la final trompeta, porque sonará la trompeta. Y acuérdense que en este momento nosotros vivimos en un cuerpo corrupto, un cuerpo pecaminoso, pero este cuerpo va a ser transformado. Jesús es el ejemplo de cómo va a ser transformado el cuerpo. Él resucitó en un cuerpo que primero él vivió con un cuerpo corruptible. Él tuvo hambre porque vivió en un cuerpo humano. Jesús se cansó, tuvo que dormir en una barca porque estaba cansado, porque está en un cuerpo que se cansa. En el cielo uno no se cansa. Él vivía en un cuerpo corruptible. A Jesús le dolió, le tuvo que haber dolido las heridas, los punzazos, las corona de espinas, todo le tuvo que haber dolido, porque era un cuerpo corruptible, pero resucitó en un nuevo cuerpo, un cuerpo vestido de inmortalidad. Así también vamos a ser nosotros como Él. Entonces está escrito explícitamente en el que leyó Gina, leyó este otro, pero es que también hay algo muy interesante, que en la Biblia hay varios raptos. No puse todos los versículos, pero hay varios raptos en la Biblia. Enoc fue raptado. No sé si se acuerdan la historia de Enoc. Él fue raptado, literalmente, él caminó con Dios, él fue sacado de ahí. Enoc fue sacado para Dios sacarlo del tiempo del diluvio que vino más o menos unos 100 años, 120 años, algo así después. Dios sacó a Enoc para que no pasara por el tiempo del diluvio, porque el tiempo del diluvio iba a ser solamente para rescatar a Noé y a su familia. Entonces, Enoc es un tipo de iglesia, que la iglesia ya no está para cuando venga el juicio. Elías también fue raptado. Los invito también a que busque cuando Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, él fue sacado de acá. Y Eliseo fue el único que lo vio, el profeta Elías. Felipe fue raptado. Dice, fue trasladado por el Espíritu Santo cuando estaba predicándole al eunuco, le predicó, le explicó lo que había en el pasaje de Isaías, y luego él fue llevado de ahí, fue raptado. Pablo también fue raptado. Pablo explica, conozco a alguien, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado al tercer cielo. Lo más seguro es que Pablo esté hablando de sí mismo. Pablo era muy humilde, no quería echarse flores para él, pero lo más seguro es que Pablo estuviera hablando de sí mismo.
Dice, fue raptado al tercer cielo, en donde le dijeron cosas que está prohibido decir, dice Pablo. Hay varios tipos de rapto en la Biblia, pero el rapto, y es algo que yo quiero que lo comiencen a mirar acá, pero lo vea lo bonito, que la Biblia nos muestra cosas que nosotros muchas veces no las vemos. Hay varios tipos de rapto en la Biblia. De rapto de la iglesia, no como la iglesia en el Antiguo Testamento, ni mucho menos, sino como una tipificación. Veamos entonces, José. José, el hijo de Jacob, que fue llevado a Egipto injustamente, vendido por sus hermanos. Cuando estuvo en Egipto, José es nombrado por encima de todos. José es un tipo de Jesús. José se casa con una mujer gentil. ¿Para qué? Para salvarla de los 7 años de qué? De vacas flacas. Se casó con la gentil. La iglesia viene de los gentiles. 7 años de vacas flacas. Las vacas flacas significan los 7 años de juicio o equivalen a los 7 años de juicio de tribulación. Tantas cosas no son casualidad. Esto usted lo encuentra en Génesis 41-45. Daniel, el profeta Daniel, lo encuentran en Daniel 2, 48 al 49. Daniel fue elevado a una posición alta por encima de todos los gobernadores, de todo. Después del rey Nabucodonosor era Daniel. Él fue sacado de una posición alta. Cuando ustedes leen la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel, significa o son un tipo de Israel. Tenía que pasar por el horno de fuego. ¿Cuántas veces fue aumentado el horno de fuego en la época de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas veces calentaron el horno de fuego? No, 7 no sé, veces. 7 7 veces. veces. 7 veces fue calentado el horno del fuego. Nuevamente este numerito, 7. Ustedes lo encuentran en la historia de Daniel. 7 años de tribulación equivalen a 7, o sea, los 7 del calor de fuego por el cual Israel, o sea, Sadrach, Mesach y Abednego tenían que pasar por ahí, pero Daniel, usted no le llama la atención que Daniel no estaba en este cuento para nada. Es como si no hubiera existido. Les aseguro que Daniel no se arrodilló ante la estatua de Nabucodonosor. Algo pasó, Daniel quedó exonerado. Daniel no tenía que arrodillarse, pero como dice que fue elevado por encima de todos, la iglesia va a ser elevada por encima de todos y la iglesia no tiene que arrodillarse ante el anticristo. La iglesia no tiene que pasar por los 7 años de tribulación. Daniel no pudo haber sido, entre otras cosas, porque si no, Daniel no hubiera sido merecedor de toda la revelación que le dio Dios a Daniel después, más adelante. Entonces, Daniel es un tipo también, y lo que pasó con Daniel y los 3 amigos y el horno de fuego, es un tipo también del rapto de la iglesia. También Juan fue llevado al cielo, Juan, el profeta, en el libro del Apocalipsis. Yo quiero que lo lean acá. Apocalipsis 4, del 1 al 2. Después de estas cosas miré, y he aquí, una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, mucha atención, era como de trompeta, que hablaba conmigo, la cual dijo, sube acá. ¿Qué fue lo que leyó Ginis? Voz de trompeta. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Dice, e inmediatamente yo fui en el espíritu y aquí un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Apocalipsis 4, del 1 al 2. Todos los capítulos del 1 al 3 hablan de la iglesia. A partir de aquí, de Apocalipsis 4, nunca se vuelve a mencionar la palabra iglesia en el libro del Apocalipsis. Solamente hasta el capítulo 19, que es cuando acaban los juicios de la tribulación. Pero qué interesante, que Dios le dice a Juan, sube acá, y lo subió al cielo con voz de trompeta. Todo este tipo de cosas son tipos también del rapto de la iglesia. Isaías 40:31. Casi todas las versiones dicen los que esperan en el Señor. Aquí alguna vez lo leímos también contigo, Anabel. Isaías dice los que esperan al Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuerpos incorruptibles, cuerpos que no son de este mundo, porque todo el mundo que corre se cansa y todo el mundo que camina se fatiga. Renovarán sus fuerzas y volarán como águila. Las águilas son los únicos animales que se van por encima de las nubes. Todo este tipo de cosas es interesante que nosotros comencemos a extrapolarlo con el tema del rapto de la iglesia. Pero entonces, ¿en qué momento va a llegar esto? En un momento de mucha maldad, depravación, pecado desbordado, desesperanza y apostasía. No sé si ustedes, esto que estoy leyendo acá se les asemeja a algo. ¿Creen que esto... Pues a lo que estamos viviendo, Tiempo Exactamente. actual. eso es, o sea, es que lo que yo siempre he dicho, de acuerdo a todo esto que hemos venido estudiando hace 2 años,
que si no es por estos estudios, o sea, yo creo que Dios tenía un propósito que nosotros aprendiéramos para que nuestros ojos fueran abiertos, porque te lo vuelvo y te lo repito, Saulo, yo no tenía ni idea, a mí me parecía que no, hasta que decidí leer y comprender y entender que lo que dice la Biblia así es, y es la maldad, o sea, todo lo que vivimos realmente es lo que está escrito y estamos en tiempo. O sea, pero hay mucha gente que está desenfocada de estos tiempos, o sea, la gente está pensando en otras bobadas. Exactamente. Vea, de esto no hay mucho que hablar, porque es que lo estamos viviendo, porque es que lo que está pasando es algo inconcebible. Pero ¿quién lo dice mejor que yo? La Biblia, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Lo voy a leer y para continuar luego. Les propongo, si ustedes están de acuerdo, como la parte que viene es corta, lo terminemos de hoy en 8, Sí, 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 sí. para que Listo, no quede tan súper. largo. ¿Sí? Listo, listo, sí, está bien, Entonces, Saulo. les voy a Sí, leer sí. los tiempos en los que estamos. Entonces, cada vez que yo vaya leyendo, ustedes piensen, ¿será que esto fue escrito hace 2000 años? ¿O será que lo estamos leyendo, viendo ahora o viviendo ahora? Dice, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, temerarios, hinchados, amadores de deleites más que amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella, a los tales también evita, porque de estos son los que entran por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda Timoteo 3, del 1 al 7. Estos tiempos peligrosos que estamos viviendo ahora caen acá. Este poco de personas que leímos ahorita en esta descripción han llevado a todo esto, viviendo en sus deleites. O sea, todo lo que hemos visto ahora, como te están diciendo es, haz lo que tú quieras, vive la sexualidad como la quieras vivir, toda la droga que quieras, mata. Porque es que ahorita ya la gente la matan y no pasa nada, como en los tiempos de Noé. Es que aquí confluye todo y lo vamos a ver en la siguiente sesión. Aquí están confluyendo lo que ocurrió antes y lo que está ocurriendo ahora. Cuando el Señor dice que va a ocurrir el juicio, dice como en los días de Noé. Porque aparte de todo lo que leímos ahora, en los días de Noé, acuérdense lo que pasó, maldad desenfrenada. La raza humana fue contaminada. El ADN del ser humano, a excepción del de Noé, porque dice, todos fueron corruptos. Noé era el único puro, el único limpio, no solamente espiritual, sino corporal físicamente, porque vinieron los ángeles, que la Biblia dice, los hijos de Dios, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y salió una raza híbrida. O sea, hay un cambio también en la genética del ser humano, depravación completa. La única esperanza era Dios que hiciera algo, que hiciera un milagro. Y ese es el tiempo en el que nos encontramos nosotros ahora. Lo único que nosotros necesitamos es que Dios venga y haga un milagro. Si no, miren, esto no va para ningún lado. Pero como se leyó ahora hace un rato, cuando nosotros hablamos del rapto, no es para que la gente se asuste. Es que es increíble que los detractores del rapto hablan, no, pues que usted habla es de algo de miedo. Y cuando dicen el rapto siempre es que hablan de Apocalipsis. No, aquí lo que leyó Ginis, estamos leyendo Primera de Tesalonicenses. Mucho antes, esto se escribió entre el 50 y el 60 más o menos, después de Cristo. Apocalipsis se escribió en el 95. Esto lo dijo Pablo. ¿Cómo termina Pablo con este verso del arrebatamiento? Dice, por tanto, consolaos los unos a otros con estas palabras, porque es el único consuelo que le queda a la iglesia. Que el Señor venga, haga un evento maravilloso para que saque a su prometida, la iglesia, del juicio que se viene de 7 años sobre este mundo por tanta maldad que está ocurriendo, porque ya este mundo no da más. Sí, Sí es. excelente. Bueno, Sí, sí. Dios, queremos darte gracias por estas enseñanzas que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro consuelo. Gracias, Señor, porque cuando tú prometes que tú vas a venir por tu iglesia, no es para que nos dé tristeza, desesperanza o dolor o angustia. Por el contrario, es que para que nosotros encontremos consuelo. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a la puerta y nos has dicho que ya los tiempos están cerca, que estos tiempos peligrosos en los que estamos viviendo solamente son arreglados no por un político,
no por el dinero que se ponga, no por un gran líder mundial que ya sabemos de dónde va a venir, quién va a ser, sino por ti, Señor Jesucristo, que tú hagas un evento maravilloso en nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza. Oramos, Dios, para que tú me sigas usando para la gloria tuya, pero que tú también estés usando esta enseñanza para que otras personas puedan conocer de ti y se acerquen a ti sin temor. Conozcan las Escrituras sabiendo que reciben alimento y que reciben vida, porque no solo de pan vive el hombre, sino todo lo que sale de ti, Señor. Gracias, Dios, por las personas que estuvieron recibiendo esta enseñanza, pero también gracias por las personas que van a venir y van a poderlos ver en las redes. Padre, y aprovechamos también para orar por Turquía, oramos por la iglesia de Turquía, Señor, oramos para que tú hagas también una obra milagrosa. Muchas de esas personas hubieran preferido que pasara el rapto antes, tal vez nosotros también, pero sabemos que tenemos que esperar tus tiempos. Luego vamos a hablar sobre tus tiempos, pero Dios, oramos para que tú, mientras tú haces tu evento maravilloso en ellos también, tú los consueles, para que tú traigas esperanza a esa nación, para que ellos vean que la única solución eres tú, Señor, que tú traigas consuelo y que sea esto un momento especial para que se avive el mensaje del Evangelio de la gracia entre las personas que quedan, que están allá, para que tú también hagas un rescate maravilloso, especialmente de los corazones, de las almas, de los turcos, de las almas, Señor, de las personas que no te conocen. Turquía, una gran nación en donde se desarrollaron varias de las iglesias que están explícitas en el Nuevo Testamento, en donde Pablo estuvo predicando y fundando muchas iglesias. Te pedimos, Señor, que la gente recuerde las raíces de dónde nació, que recuerde, Señor, las prédicas de Pablo para que puedan ellos también ser beneficiarios de la gracia que salva, que es la tuya, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén y amén.